Bueno, y ahí le tenemos al embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, Ah, haciendo de las suyas, eso, provocando. Y qué curioso, nos dice, embajador Mike Hammer denuncia el colapso total del modelo cubano y la vida a oscuras en la isla. Hace falta ser sí, hay que, excremento humano mayor al cubo. ¿Eh? O sea, todo lo que has provocado tú y tu séquito de mafiosos y tu gobierno mafioso y neonazi, todo lo que has increíble. provocado, no, pero es el régimen el que lo provoca, ¿no? Mike Hammer, el embajador de Cuba, nos dice Fernando Rasber, este periodista afincado en Cuba hace muchos años. Se queja porque la gente lo insulta en la calle, porque el otro día en Camagüey le dijeron unas cuantas cosas. Qué injustos son los cubanos, tanta irritación por un bloqueo total de combustibles Ay, al mira. país, ¿no? Y Jimmy Sánchez nos dice, solo a personas enfermas se les puede ocurrir afirmar que un Estado es fallido porque no están recibiendo dinero en ningún lugar, sin mencionar que ese es el resultado de la aplicación en su contra de una guerra económica dirigida a provocar un genocidio, porque lo del Estado fallido lo publicaba la Embajada de Estados Unidos en La Habana. No están recibiendo ningún dinero de Venezuela y no están recibiendo dinero en ningún otro lugar. Es un país fallido. Pero hace falta ser criminales, sinvergüenzas, asesinos y nazis. Y hace falta ser sinvergüenza para no darse cuenta de todo esto y decir, culpabilizar en algo al sistema cubano, al gobierno cubano. No, no, aquí hay una guerra absoluta contra todo un país y o te pones en contra de esos o lo denuncias o eres un sinvergüenza. O eres un sinvergüenza. Y si además lo apoyas, pues bueno, no eres un sinvergüenza, eres un enemigo del pueblo cubano y atenta a las consecuencias. Bueno, hay que, hay que decir o recalcar, porque a lo mejor hay gente todavía que están dormida, no se entera, ¿no? Estados Unidos está demostrando por enésima vez que es un Estado terrorista internacional. No cabe ninguna duda que es un Estado terrorista internacional. Ya no solo esta administración lo expone claramente, sino las anteriores, todas, prácticamente todas, salvo alguna que tenga un matiz diferente, más humanista. Yo cuando pienso en Jimmy Carter, la presidencia de Jimmy Carter. Pero bueno, lo cierto es que estamos ante la brutalidad de brutalidad incluso de pensamiento, de ética, de sentido común, de humanismo, como no se había visto en decenas de años de la historia de los Estados Unidos. Y ha cometido tropelías, ¿eh? Tropería. Cuando esta gente hablan de que Cuba, que régimen, que tortura, que la represión del régimen, llama la atención que no se dirigen, pero en ningún momento hemos visto dirigirse hacia los que causan los males de la mayoría de los pueblos del mundo, porque Estados Unidos está por todos lados. Lógico, 800, casi 800 bases militares en el mundo. ¿El que más tiene? El presupuesto militar más grande del mundo y en este momento de la historia, más que la Unión Europea, más que el mundo, el presupuesto militar solo de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de un imperialismo en decadencia, pero que tiene un enorme poder todavía y que pretende mantener ese hegemonismo, dictar normas de conducta a gobiernos de países independientes, soberanos, legítimos, pero normas de conducta que lo beneficia a él. Es decir, que es imponer una situación o un sistema, un régimen neocolonial para seguir avanzando en ese dominio, primero regional, dominar la región, importante para este imperialismo terrorista, y una vez que tenga la región América Latina y el Caribe dominada,
pues ya poner una contención, un muro de contención, intentarlo al menos a China y Rusia y avanzar hacia otros escenarios que puede ser África, que puede ser Asia, puede ser la misma Europa. ¿Mm? Bueno, ese es el escenario que vemos Ujú, ahora ujú. y en espera de todo este proceso que hemos comentado antes de los aranceles que posiblemente si es así que indebidamente ha puesto esta administración Donald Trump aranceles a países, a otros países que no le corresponden sino al Congreso, pues bueno, veremos cosas interesantes en las próximas semanas. En todo esto, hay gente que todavía te dice, no, pero es que es el sistema el que ha fallado. Decíamos antes, Estado fallido. Bueno, que lo diga Estados Unidos, sabemos el nivel de hipocresía y de cinismo absoluto y de mentira, porque es un régimen que vive de la mentira, precisamente para luego Mm. acometer sus crímenes. Pero que te lo diga luego gente tratando de hacer un análisis ideológico de todo esto, cuando es un país que tiene su economía totalmente asfixiada, cortada, o sea, reducida a cero, y que te diga que lo que ha fallado es el sistema. Jimmy Sánchez nos dice, porque hay un idiota, un tal José Alberto, que dice, esta isla con libertad, Cuba, tiene el potencial de ser, sin duda alguna, el Dubái del Caribe. Ah, no, sí. Como diciendo, no, No, no. no es el Dubái del Caribe porque es socialista. Jimmy Sánchez Pues, dice, ok, te voy a dar el beneficio de la duda, a ver si me convences. Dime cómo lograrías eso, pero en la situación actual, con todo el peso de la guerra económica actual a la que está sometida Cuba. Dale, te espero. Carlos Montero, también periodista argentino, muy digno, responde a un tuit con un vídeo. En este vídeo aparecen calles de La Habana repletas de basura, que es, desgraciadamente, la realidad hoy en día. De un tal Cristian Crespo, dice, la que fue una de las ciudades más bellas del mundo, La Habana, hoy se encuentra así destruida por la fuerza más voraz de la inmundicia humana, el comunismo. Y dice Carlos Montero, otra vez el tema como son las sanciones y bloqueos que vos apoyas, motherfucker. Y bueno, hay un esquema aquí muy interesante que dice, así funciona un país sin bloqueo y así obligan a funcionar a Cuba. El país sin bloqueo vende directo, cobran dólares, compra crédito, paga plazos, firma contratos, tiene insumos para medicinas, tiene créditos. Cuba bloqueada, vende escondido, cobra con intermediarios, paga por adelantado y sin crédito, sin contratos, sin repuestos, sin materias primas, aislada del sistema financiero. Cuba no funciona mal, la obligan a funcionar mal. sí, Esto sin descartar los fallos que por supuesto sí, pero es que existen. todo está, pero esto viene de lejos. O sea, Estados Unidos, y en las administraciones del momento histórico que voy a comentar, pues lanzó campañas propagandísticas de, contra el comunismo. Lo que ellos decían, bueno, el comunismo era lo peor, se ponían eh, películas, la Unión Soviética, después de, bueno, la Primera Guerra Mundial, todo peor, todo calamitoso, todo, y entonces decían a la gente, cuando eso no estaba internet, no había la tecnología que hay ahora, pues el comunismo es eso. O sea, no las sanciones, no un país que sale de un conflicto bélico de esa magnitud. Un No, no. país, Rusia, Sí, sí, que tenía un nivel de atraso sí, sí, económico brutal, ¿no? En comparación con exactamente. los países occidentales. Gracias por el apunte. O sea, Mm. un país que venía con un atraso tremendo, con Feudal. sí, exactamente, y muy desequilibrado. O sea, que sin embargo se levantó, hizo y se convirtió en una gran potencia. Entonces, empieza con el triunfo de la Revolución Cubana, 1 de enero de 1959, se creó un escenario inédito. Como dijo el comandante jefe Fidel en su momento, no estaba en los libros el que un país, un pequeño país del Caribe, América Latina, pudiera hacer su pueblo una revolución a 90 millas de los Estados Unidos.
150 o 145 kilómetros, 150 en kilómetros. Eso no estaba en los manuales, eso no estaba en los libros. Sin embargo, se logró. Y se logró con la unidad del pueblo cubano y la toma de conciencia de estar sometido a un régimen, ahí sí, régimen neocolonial. Estados Unidos pretende recuperar ese dominio, y claro, tiene que, no sé qué podrá hacer, pero él pretende recuperar ese antiguo dominio que tenía Estados Unidos en Cuba y con él controlar geopolíticamente y geoeconómicamente la región América Latina y el Caribe. Ellos piensan que es lo que necesitan, independientemente que puedan comprar o no, o le vendan o no Groenlandia, o que Canadá sea el Estado 51, todas esas barbaridades que estamos escuchando, pero lo cierto es que el control hegemónico de Cuba en una situación bueno, es que eso es impensable, ¿no? Nosotros no pensamos, pero es lo que piensan ellos, que Estados Unidos entonces ya estará en mejores condiciones, desde el punto de vista geopolítico, para frenar ese avance impetuoso de China y Rusia. Y llama la atención que las justificaciones que ha utilizado son justificaciones espurias. Piensen cómo comenzó toda esta guerra, todo este peligro desatado, atacando a embarcaciones pequeñas de trabajadores, de pescadores. Después que etiquetando al presidente Nicolás Maduro como narcotraficante, que es el líder de un cártel que no ha existido, no existe. O sea, mentiras tras mentiras, tras mentiras, y hasta que llegó el fatídico día 3 de enero de este año con eh, ese ataque eh, bueno, en un país con el cual no estaba en una guerra, no estaba en una situación de guerra, sino porque por política imperialista cruda, dura y cruda. Una invasión a la República Bolivariana de Venezuela y desató una frialdad sin más de 100 muertos. En fin, el imperialismo en su versión más descarnada y más militarista, su versión también más inhumana. Eso es lo que está todavía en curso en estos momentos.